Vicentico, había puesto de moda una hermosa canción que empezaba diciendo: los caminos de la vida no son lo que yo pensaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, y no encuentro la salida. ¿Cuántos recuerdan esta canción? Que hace unos 20 años sonaba muy seguido en las diferentes emisoras. Es una hermosa canción de gratitud a la madre. Después de unos años me enteré que no fue escrita por Vicentico, sino que fue escrita por un colombiano que se llama Omar Geles. Y es una canción de corte melancólico, en la que este hombre reconoce que ante la falta de su padre, la madre había hecho todo el esfuerzo posible para darle todo en la vida, a él y a su hermano. La madre había hecho todo el esfuerzo y le había dado todo lo necesario para que él y su hermano fueran felices. Y en la canción él da a entender que cuando era niño pensaba que su madre iba a ser igual siempre, que iba a ser siempre joven, que iba a ser siempre la misma mujer, y que cuando él fuera grande, él iba a poder ayudar a su madre. Pero ahora que el tiempo había pasado, y su madre ya estaba un poco mayor, ya estaba un poco vieja, estaba cansada como para disfrutar lo que él pudiera darle, no podía ya disfrutar lo que ella merecía, y por eso dice: los caminos de la vida no son lo que yo pensaba, tampoco son lo que yo creía y no son lo que yo imaginaba. Las cosas no sucedieron como yo me las imaginaba que iban a suceder cuando era niño. El camino de la vida no es lo que yo soñé. El camino de la vida no es tan sencillo. Y él dice: porque cuando yo era niño mi madre me daba todo. Entonces ahora yo me doy cuenta que no es tan fácil darle todo a los demás. Se puede percibir en esta canción un desencanto, porque la vida no era lo que soñó de niño. Y si bien su madre con mucho esfuerzo logró que este hombre tuviera una infancia feliz, él ahora no podía colmar las expectativas ni de su vida, ni de la vida de su madre. Cuando escuchaba en estos días esta canción, pensaba en que quizás muchos de nosotros nos pueda pasar de que aquellas cosas que soñamos cuando éramos niños, o aquellas cosas que soñamos cuando éramos adolescentes, no las hemos podido llevar a cabo en nuestra vida. Cosas que parecían como que nosotros las podríamos hacer, no fueron o no sucedieron como nosotros esperábamos que sucedieran. Como que no se cumplieron nuestras expectativas. Como que lo que soñamos no sucedió. Incluso quizás no solamente nuestras expectativas, quizás hasta las expectativas que tenían otras personas puestas en nosotros tampoco se cumplieron. ¿Será la experiencia de muchas personas esto? ¿Será la experiencia de muchas personas que están alrededor nuestro hoy? ¿Será que nosotros mismos podremos pararnos en la vida y decir: yo sí cumplí todo? ¿O hay cosas que no pude cumplir? ¿O no fue la cosa como yo soñaba? ¿Saben que tanto el cantante como el autor de esta canción son personas que no han fracasado en sus actividades? Son personas muy exitosas en lo que han hecho. Y llama la atención que estos artistas que han conseguido cierta fama y el éxito hayan creado una canción tan melancólica y que sin embargo haya tenido tanto éxito. No parece que fuera una canción escrita por hombres exitosos o interpretada por hombres exitosos. Ahora, ¿saben por qué esta canción tuvo tanto éxito? Porque lo que ellos estaban cantando es la experiencia de muchas personas en la vida. Y hay muchas personas que cuando la escuchaban se sentían identificados y también decían: los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, los caminos de la vida no son lo que yo pensaba, no son lo que yo creía y no son lo que yo imaginaba. Ahora, si a vos te preguntaran: ¿cómo te ha ido en los caminos de la vida? ¿Son los que vos pensabas?
¿Los caminos de la vida son los que vos imaginabas cuando eras chico? ¿Los caminos de la vida son los que soñaste en tu vida? Hoy quiero que veamos lo que dice la Biblia sobre los caminos de la vida. Pero quiero que especialmente miremos lo que dice la vida sobre los caminos de Dios. Porque la Biblia nos habla de los caminos de la vida, pero la Biblia también nos habla de los caminos de Dios. El Señor quiera que hoy podamos ver los caminos de Dios y que nos animemos a recorrer siempre el camino de Dios. En Oseas capítulo 14, versículo 9 dice: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Oseas capítulo 14, versículo 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Mis queridos, hay una forma de caminar en la vida y es en los caminos de Dios. Y hoy quiero que veamos qué son estos caminos de Dios y cómo transitar los caminos de Dios y qué tenemos que hacer para transitar los caminos de Dios. Claramente, cuando el profeta Oseas habla de los caminos de Dios, nos está hablando de los caminos que Dios quiere que caminemos. Y hay un camino de Dios marcado para la vida de cada uno de nosotros. Hay un camino de Dios marcado para tu propia vida. Y hay un camino que Dios quiere que vos recorras. Los caminos de Dios es el camino que el Señor nos ofrece a cada uno de nosotros para transitar en la vida. Lo seguimos con las decisiones que tomamos. Y cada día tomamos decisiones más importantes, decisiones menos importantes. Pero cada decisión que tomamos va marcando el camino que vamos siguiendo. Y Dios quiera que en cada una de las decisiones que tomemos, que sea el camino de Dios. No todos los caminos van a ser iguales. Te voy a decir algo, el camino que Dios tiene marcado para vos quizás sea muy distinto al que tiene marcado para la persona que está sentado al lado tuyo. Seguramente serán distintos. Y quizás vos puedas decir, bueno, pero el camino que Dios tiene marcado para mi vida es mucho más difícil que el que tiene marcado para ella o para él. Y puede pasar que el camino de Dios sea más difícil, el que te marcó para tu vida. Algunos serán caminos más cómodos, otros tendrán más obstáculos. Algunos caminos de Dios van a ser más difíciles que otros. Pero el camino de Dios para tu vida es el mejor camino que podés transitar. El camino de Dios para tu vida es el mejor camino que podés seguir. Uno en la vida puede encontrar muchos caminos que va a poder transitar, pero cada uno de nosotros vamos a estar tomando los caminos guiados por las prioridades que tenemos en nuestra vida. Y esas decisiones y esas prioridades van a marcar el camino y vamos a ver si en esas prioridades va a estar Dios. Y vamos a seguir el camino de Dios. Ahora, ¿cómo conocer el camino de Dios? ¿Cómo darnos cuenta por dónde quiere Dios que yo vaya? Dios siempre nos va a mostrar a través de su palabra por dónde quiere que nosotros transitemos. Nos va a ir mostrando el camino con cosas que nos va a ir poniendo adelante. Van a haber pruebas en tu vida. Y a través de las decisiones que vos tomes en esas pruebas, vas a estar siguiendo o no el camino del Señor. Van a haber situaciones en las cuales tengas que decidir. Y a veces, muchas veces, van a haber tentaciones que vas a tener delante tuyo. Y en esas tentaciones vos te vas a dar cuenta si estás siguiendo el camino de Dios o no estás siguiendo el camino de Dios. Siempre el camino de Dios va a ser el mejor camino para tu vida. Pero tenés que tener cuidado siempre de decidir de acuerdo al camino de Dios. Ahora yo estoy hablando del camino de Dios, pero hay alguien que te va a mostrar otro camino. Hay alguien que te va a mostrar
algunos caminos que van a ser más seductores en tu vida. El diablo, mientras Dios te va mostrando su camino, el diablo te va a ir mostrando otros caminos. Porque la idea de Satanás siempre es que nosotros caigamos y que no sigamos el camino del Señor. Y el diablo te va a tratar de seducir para que agarres otros caminos en tu vida. Y esos caminos seguramente van a ser mucho más agradables. Van a ser caminos que estén de moda. Van a ser caminos que siguen muchos. Van a ser caminos que otros te van a decir, mirá, seguí este camino que te vas a llenar de alegría, te vas a llenar de cosas que te van a satisfacer. Y saben que siempre el diablo va a tratar de ponernos caminos para desviarnos del camino de Dios. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho y mucha gente va por ese camino. Pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto. Es muy fácil andar por el camino que te ofrece Satanás, pero no te va a llevar a la salvación. Quizás te va a dar algunos placeres en esta vida. Quizás te va a permitir en esta vida disfrutar algunas cosas distintas a las que Dios quiere que disfrutes. Pero ese camino no te va a llevar a la salvación. Es más difícil seguir el camino del Señor, porque Jesús mismo dice, es un camino más estrecho, es un camino que requiere más atención, es un camino que requiere más compromiso, pero es un camino que te va a llevar siempre a la salvación. El profeta Isaías también habló de los caminos de Dios. Y en Isaías 55:9, Isaías capítulo 55, versículo 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es evidente que hay distintos caminos para tomar. El camino de Dios siempre está determinado por lo que dice la palabra de Dios, por lo que dice la Biblia, y por lo que Dios nos va mostrando día a día. Los caminos de Jehová siempre incluyen lo que dice su palabra y lo que dice su voluntad. Y te digo, no son caminos fáciles. La vida cristiana no es una vida fácil. Tenemos que hacer mucho esfuerzo para seguir la vida cristiana. Quizás hay cosas que hasta no nos parezcan muy divertidas, pero el camino del Señor siempre te va a llevar a la salvación. El camino del Señor siempre a la larga va a traer alegría a tu vida. El camino del Señor siempre te va a hacer una persona confiada, siempre te va a dar seguridad y al final vas a encontrar la salvación del alma. Ahora, es interesante cómo describe Oseas los caminos de Dios. Dice, los caminos de Jehová son rectos. Los caminos de Jehová son rectos. En otras traducciones dice, los caminos de Jehová son derechos. ¿Tá? Cuando dice recto no significa solamente la rectitud de una persona recta moralmente, sino que si vamos a otras traducciones nos aclara que cuando habla de recto habla de derecho. Los caminos de Jehová son derechos. Los caminos de Jehová entonces son derechos o son rectos. Hace unos años atrás, cuando no teníamos todavía los navegadores satelitales y todas estas GPS y el WASE y todas esas cosas que tenemos para guiarnos, estaba yendo a un lugar en la ciudad de Las Piedras y yo ya había ido a algún lugar, alguna vez a ese lugar, pero seguro ya había anochecido, no me acordaba bien cómo era el lugar y no sabía bien cómo tenía que llegar. Entonces yo dije, bueno, voy haciendo el camino de siempre y cuando más o menos estoy cerca, pregunto. Entonces pregunto a ver cómo tengo que hacer para llegar. Entonces cuando ya consideraba que estaba cerca, le pedí a una persona que me explicara cómo tenía que hacer para llegar a ese lugar. Y me decía, bueno, usted no puede seguir derecho por acá, tiene que doblar 2 cuadras para la izquierda, después seguir unas 4 o 5 cuadras y después volver a agarrar la misma
ruta y después a la derecha lo va a encontrar enseguida. Le di las gracias e hice todo lo que yo entendí que me había dicho la persona que tenía que hacer. El resultado fue que no había llegado a ningún lugar. Todavía estaba perdido, todavía seguía en el mismo lugar. Entonces volví a preguntar a otra persona y así estuve dando vueltas 10 minutos. El resultado fue cuando llegué al lugar que la primera vez que pregunté estaba a 2 cuadras del lugar donde debía ir. Pero seguro no había forma de llegar derecho, entonces había que dar toda una vuelta para llegar a ese lugar. Los caminos de Jehová son derechos. Los caminos de Jehová no tienen vueltas. No hay que dar vueltas para encontrar la voluntad de Dios. No hay que dar vueltas para ver lo que Dios quiere. No hay que agarrar la Biblia y tratar de dar vueltas para interpretar lo que Dios me quiere decir en este versículo, o cómo hay que interpretar esto, o no es lo mismo lo que se escribió en aquella época que para nuestra época. Hay que interpretarlo con la forma de ver el mundo de nuestra época. Los caminos de Jehová son rectos. No te podés perder. Si vos querés saber lo que Dios te quiere decir en cada momento de tu vida, no te vas a perder. Seguí derecho a lo que te dice la palabra de Dios, que vas a encontrar a donde Dios te quiere llevar. Cuando leía esto me acordaba de cómo la serpiente engañó a Eva. Dios le había dicho a Adán: podés comer de todo árbol del huerto, menos del árbol que está en el medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios fue claro en lo que le dijo a Adán. Y seguramente Adán se lo transmitió también a Eva. Fue directo el mensaje de Dios. Podés comer de cualquier árbol, menos de este. Pero mire lo que hizo Satanás. Le dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios le había dicho: podés comer de cualquiera, menos de este. Y la serpiente vino, o Satanás vino a través de la serpiente y le dijo: con que Dios dijo que no podés comer de ningún árbol. Empezó a enredar las cosas. Empezó a buscarle la vuelta a lo que Dios dijo. Empezó a torcer lo que Dios dijo, lo que Dios le había dicho a Adán. Y Eva le respondió claramente. Eva la tenía muy clara lo que tenía que hacer. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Tenía muy claro Eva lo que tenía que hacer. Era muy claro lo que les había dicho Dios. Eva estaba bien segura y sabía claramente lo que Dios dijo, porque lo que Dios dice claro, es recto, apunta a un lugar y sigue un camino derecho lo que Dios dice. Entonces Satanás busca la forma de darle vuelta otra vez. Versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que Dios quiere es que vos no evoluciones, que vos no seas feliz. Dios sabe que si vos vas a comer de ese fruto, van a ser abiertos tus ojos y vas a saber el bien y el mal. Y empezó a mostrarle otro camino. Empezó a enredar. ¿Qué dijo Dios? ¿Y por qué lo dijo? ¿Será tan así como lo dijo Dios? ¿No será que Dios dijo eso y tenemos que entender otra cosa? ¿No será que eso fue dicho para aquella época y no es para nuestra época? ¿No te das cuenta que hay otros que esto mismo que dice la Biblia lo interpretan de otra manera? Hermanos, los caminos del Señor son derechos. Lo que dice la Biblia, lo que nos muestra Dios, no es para buscarle la vuelta, no es para interpretarlo. Porque cuando empezamos a buscarle la vuelta a un camino derecho, sí o sí nos vamos a apartar del camino. Si hay un camino derecho y usted le empieza a buscar la vuelta, se va a terminar apartando del camino. Lo primero que podemos decir entonces es que los caminos de Jehová son rectos, son derechos. Pero volvamos al principio del versículo. Dice: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Es una muestra de sabiduría, es una muestra de inteligencia, no estar buscándole la vuelta
a los caminos de Dios. Cuando Dios te dice algo, es lo más sabio que puedes hacer, lo más inteligente que puedes hacer, es obedecerlo y no buscarle la vuelta. Es una muestra de prudencia seguir lo que Dios te está mostrando. Por eso cuando Dios te muestra algo, no le busques la vuelta para no hacer lo que Dios te mostró o para no hacer lo que Dios te dijo que debías hacer. Porque cuando le empezamos a buscar la vuelta, a la corta o a la larga, nos vamos a desviar del camino del Señor y vamos a sufrir las consecuencias. Otra característica del camino derecho es que no hay mucho para confundirse. Es para allá y es para allá. No hay mucho para confundirse. No hay lugar a las dudas. Cuando entran las dudas a nuestra vida, es porque nosotros no estamos mirando para adelante. No estamos yendo para el lugar donde tenemos que ir. ¿Será bueno que yo haga tal cosa? A veces llama la atención como hermanos de años en el camino del Señor todavía preguntan, ¿y está bien esto o está mal? ¿O será que a Dios le agrada? ¿O será que a Dios no le agrada? No hay dudas cuando la Biblia nos muestra algo y cuando nos dice algo. No pueden haber dudas. No puede haber dificultades para entender que el camino derecho es para adelante. No pueden haber dudas. Los cristianos no debemos dejarle lugar a las dudas. Cuando nosotros abrimos la puerta de la duda, siempre vamos a terminar engañados. Nunca te quedes con las dudas. Nunca permitas que las dudas te hagan perder el rumbo. Vos tenés en tu vida la meta que el Señor te mostró. Y en cada decisión que tenés que tomar, sabés lo que Dios quiere. Y podés buscar en su palabra. O pedir ayuda para encontrar en su palabra lo que Dios quiere que sigas. Siempre cuando nosotros seguimos el camino del Señor, vamos a crecer. Vamos a honrar a Dios. Vamos a servir al Señor. Aunque no nos parezca, aunque hayan otros caminos que nos seduzcan más, aunque hayan otros caminos que sean más atractivos hoy, el camino del Señor siempre es el que nos va a llevar al mejor lugar. En Hebreos capítulo 11 se nos habla de Moisés y de otros hombres de Dios, pero yo quiero ir a lo que dice de Moisés. Dice que Moisés despreció las riquezas que tenía por ser hijo de la hija de Faraón. Rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón y miren lo que eligió. Hebreos capítulo 11, versículo 25. Moisés escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Quizás algunos puedan pensar, bueno, ¿cómo Moisés pensaba en Cristo? ¿Qué tiene que ver Moisés con Cristo si nació cientos de años antes que Cristo? Pero sin embargo, ya en aquella época había creído en la promesa de parte de Dios de su Salvador. Y dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Queridos, sigamos siempre a Cristo, sigamos siempre lo que haría Cristo en mi lugar, sigamos siempre el camino que tomaría Cristo. Y ya Moisés en aquella época había entendido los vituperios que iba a pasar Cristo y rechazó todas las riquezas de los egipcios y prefirió seguir el camino de Dios. Moisés tuvo la posibilidad de gozar todos los deleites temporales del pecado, pero eligió seguir el camino de Cristo. A veces en la vida nos toca rechazar cosas que para el mundo son muy importantes, que para el mundo son muy deseadas, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que decidir ser fieles al Señor. Y hay cosas que las tenemos que rechazar del mundo, y hay posibilidades que las tenemos que rechazar del mundo. Por eso siempre seguimos apuntando al camino que Dios nos va a mostrar.
Muy bien, ya vimos entonces qué es el camino de Dios. Ya vimos cómo son los caminos de Dios. Ahora el tema es cómo transitamos los caminos de Dios. ¿Cómo vamos a hacer para transitar el camino de Dios? Pero antes de ver cómo transitamos los caminos de Dios, vamos a ver, porque el versículo nos dice, qué pasa con los rebeldes. ¿Qué pasa con los rebeldes que quieren o que ven el camino de Dios? En los caminos de Dios dice este versículo que los rebeldes, ¿qué les va a pasar? Caerán. Los caminos de Dios no van a poder seguirlo los rebeldes. ¿Te pasó tropezarte alguna vez? O últimamente, mejor dicho, seguramente alguna vez te tropezaste en tu vida. Pero ¿te pasó tropezarte últimamente? Yo creo que alguna vez lo conté, pero es muy interesante esto que una vez vi. Yo iba volviendo a mi casa y cuando llego a la esquina veo que un niño chiquito, tendría 2 años y medio, 3 años, no más de eso, va corriendo y le empieza a pegar patadas a una columna que estaba en la esquina. Entonces me llamó la atención, ¿no? Y le pregunté, ¿qué estás haciendo? Le está pegando patadas a una columna, un niño chico. Y la madre y el padre venían atrás y me dice la madre, lo que pasa es que el otro día él venía distraído y se dio contra la columna. Entonces ahora cada vez que pasa por acá, va y patea la columna y le dice mala a la columna, ¿no? Saben que a veces a nosotros nos pasa lo mismo, a los hijos de Dios. Yo me doy cuenta que a veces somos muy parecidos a este nene, porque cuando me tropiezo con algo y me duelen las consecuencias por haberme tropezado, por lo general no me fijo si me distraje yo, si fue algo que yo hice mal, si fue que yo no estaba atento, o si fue que yo no hice lo que debía de hacer. Por lo general empiezo a echarle las culpas a los demás. En este caso la culpa era de la columna que estaba en ese lugar. Los rebeldes no aceptan la forma de transitar de Dios. No es fácil para los rebeldes aceptar lo que Dios les muestra en su palabra. No es fácil aceptar el camino derecho que Dios les muestra. Porque algunas veces los rebeldes, o mejor dicho siempre, los rebeldes, anteponen lo que sienten o anteponen lo que les parece a lo que dice la palabra de Dios. El Señor me dice, yo tengo que perdonar, pero yo no siento de perdonar a esta persona. Algunos dicen hasta, bueno, sería un falluto si estuviera perdonando a esta persona. Yo no siento de saludar a aquella persona, porque hizo esto, hizo lo otro. No sería veraz que yo salude a esa persona. Pero la palabra de Dios me dice que tengo que saludar a todos. Y la palabra de Dios me dice que tengo que perdonar a todos. Hay cosas que las tenemos que hacer no porque las sentimos, sino porque Dios nos enseña en su palabra. Y hay cosas que las tenemos que hacer por responsabilidad. Hace unos años un predicador decía, ¿usted siente los lunes de mañana en ir a trabajar? ¿Usted siente ese deseo fervoroso de levantarse a las 6 de la mañana, ir hasta la parada del ómnibus, tomar el ómnibus e ir a trabajar? ¿No lo siente? Bueno, pero ¿y por qué lo hace? Y lo hace por responsabilidad. Pero los cristianos hay cosas que las hacemos por responsabilidad. Y vamos a aprender a perdonar. Y vamos a perdonar sinceramente. Aunque no lo sintamos, pero lo vamos a hacer por responsabilidad. Hay cosas que tenemos que hacer por responsabilidad los hijos de Dios, aunque no las sintamos. Aunque en este momento no me parezca que sea el momento de hacerlo. Los cristianos hay cosas que tenemos que hacer aunque no las sintamos, porque nos enseña la palabra de Dios que las tenemos que hacer. Muchas veces lo que nos hace tropezar es porque seguimos lo que nosotros sentimos, más que lo que nos dice Dios y lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando nos guiamos solo por lo que nosotros sentimos,
o cuando nos guiamos por lo que a nosotros nos parece que es lo mejor, muchas veces tropezamos. A veces tropezamos. Seguir lo que yo sí siento, o seguir lo que a mí me parece, es ser rebelde delante de Dios. Por eso muchas veces tropezamos. Pero ¿qué dice este versículo de los justos? ¿Qué dice de aquellos que son justos, de aquellos que siguen los caminos rectos? Dice, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. Los justos simplemente andan por los caminos de Jehová. Andan en los caminos de Jehová. No hay mucha cosa, no hay mucho esfuerzo. El único esfuerzo es tratar de hacer lo que Dios quiere que yo haga. El justo no se cuestiona lo que Dios dice. El justo no se cuestiona si a mí me parece que es mejor o es peor. El justo simplemente camina los caminos de Jehová. Los justos simplemente andan por el camino del Señor. El justo simplemente sabe que es para allá y hace lo que Dios quiere que haga. Y el justo no se anda cayendo y no se anda lastimando en la vida. El justo no se cae ni se anda lastimando en la vida. Los justos transitan los caminos de Dios. Lo hacen con naturalidad. Lo hacen sin complicarse. Lo hacen sin esfuerzo. Dios quiera que seamos de los que caminan el camino de Jehová con naturalidad y sin esforzarnos. Hermanos, quizás para andar los caminos de Dios tendríamos que trazarnos una ruta y estar muy atentos de cuál es el camino de Dios. Pero tenemos que saber que el camino de Dios es derecho, es claro. A mí me sigue llamando la atención cómo empieza este versículo. Cuánta sabiduría y cuánta prudencia se necesita para seguir un camino que es derecho. Cuánta sabiduría, cuánta prudencia necesitamos para seguir un camino derecho. El tema es que algunas veces la sabiduría y la prudencia se demuestran en las cosas simples. Y a veces nos cuesta mostrar la sabiduría en las cosas simples. Yo te aliento a que si tropezaste, que te levantes. Si te das cuenta que has pegado algún tropezón en tu vida, porque has tomado otro camino que no es el camino del Señor, porque hay algunas cosas en tu vida que no estás siguiendo lo que Dios quiere que sigas, en primer lugar que te levantes, que empieces a buscar el camino recto. Yo te aliento a que lo busques, porque si vos querés buscar el camino recto, el Señor te va a mostrar el camino recto. Yo te aliento que si ves a otros que tropezaron, que también los ayudes a levantarse. Porque también eso nos enseña la palabra de Dios, ayudar a levantarse a otros y ayudar a encontrar el camino recto. Y yo te aliento a que después que te levantes, empieces a seguir el camino recto que el Señor te muestra. Y si hay otros caminos que te seducen más alrededor, que le pidas fuerzas al Señor para seguir el camino recto y para buscarlo a Él y para buscar su voluntad. Queridos, que este 2023 sea un año de caminar por los caminos de Dios. Que sea un año de transitar lo que Dios quiere que transitemos cada uno en nuestra vida. Yo no sé si van a ser los caminos más seductores. No sé si van a ser los que más le agradan a la gente en general. Pero son los que te van a llevar al lugar donde Dios quiere llevarte. Y siempre el lugar donde Dios quiere llevarte va a ser el mejor lugar para tu vida. No le busques vueltas al camino de Dios. No le busques excusas al camino de Dios. Seguí el camino derecho que te muestra la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga, que tengamos un 2023 de andar seguro